has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre más. Hola hermanos, el día de hoy 2 de marzo del 2024 es sábado de la segunda semana de la Cuaresma. Termina nuestra segunda semana del tiempo cuaresmal, termina pues esta segunda semana de nuestro retiro cuaresmal, de nuestro itinerario hacia la luz pascual. Hoy es día de San Simplicio, Papa. Fue Papa en un momento crucial para la historia de la Iglesia. Es muy difícil porque, a ver, les explico. En el año 476 muere el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Va a continuar el imperio en el Oriente con los bizantinos, ¿no? Y era el Imperio Romano, claro que sí. Pero porque se partió el imperio, ya desde tiempos después de Constantino, con los hijos de Constantino se fue dividiendo el imperio. El imperio va a estar unificado únicamente hasta finales del siglo IV bajo Teodosio. De ahí en adelante va a haber esta partición. Y la parte occidental fue la parte más afectada por las invasiones bárbaras, y en el año 476 pues Odoacro mata al último de los emperadores romanos de Occidente, que será Rómulo Augustulo. Entonces desaparece pues el imperio como una unidad en el occidente, van a empezar a aparecer los reinos, el reino visigodo, el reino franco y bueno, etcétera, ¿no? Y el que era papa en ese momento es Simplicio. Simplicio había nacido en Tívoli, que es relativamente cerca de Roma. No sabemos exactamente cuándo es que nació. Sabemos que ha muerto un 4 de marzo del año 483. Ustedes verán en algunos lugares que dice 10 de marzo. ¿Ok? Pero pues vamos, para la mayoría es el 2 de marzo. Y entonces, como les digo, fue papa del año 468 al año 483. ¿Qué sabemos de él? Bueno, muy poco realmente. Sabemos que fue papa después de Hilario, que Hilario muere en marzo del año 468, y le toca vivir, como les digo, esa crisis tan grande en la que las invasiones bárbaras, recuerden que hemos visto esto en el pasado, ¿no? Con tantos papas que sufrieron este momento, sobre todo San León Magno, del que hemos hablado en algún momento, ¿no? Pero Odoacro, el rey de los Hérulos, es el que mata, como les digo, a Rómulo Augustulo. Y entonces le toca vivir también no solo el problema externo, sino el problema interno, porque se estaban dando muchas herejías, sobre todo la herejía modalista en esta época. Y durante también su pontificado ha vivido, ¿no? Los concilios, no durante el pontificado, sino antes del concilio, se vivió el concilio el segundo de Constantinopla, que va a luchar contra el modalismo. Fíjense qué pasa con el modalismo. Ya, el modalismo, más bien el concilio de Calcedonia, no el segundo de Constantinopla va a ser después, el concilio de Calcedonia. Y entonces, ¿qué pasa con el modalismo? Que es una herejía, y fíjense que esta herejía todavía subyace en el pensamiento de algunas personas, cuando piensan que hay modos de Dios, ¿ok? Y entonces el Espíritu Santo es un modo, el Hijo es otro modo, y el Padre es otro modo, y no son modos, es el mismo Dios. O cuando usted escucha gente que viene y dice, es que Dios es como el agua, a veces en estado gaseoso, a veces en estado sólido, en estado líquido. Es la misma agua, padre. No, eso es modalismo. Y entonces por eso le va a tocar, como les digo, luchar en contra de eso. Además, le tocó vivir una época dura al interno con lo que se conoce como el cisma acaciano. ¿Ok? Y ya les digo, varias crisis que lamentablemente, ¿de dónde viene eso? Es que Acasio era el patriarca de Constantinopla, y entonces, claro, Acasio quería aparecer como más importante que el Papa. Y claro, como ya el Papa ya no tiene el poder que tiene, porque de todas maneras hasta Roma ha desaparecido prácticamente, y entonces esta va a ser una de las primeras rupturas que se va a dar entre el Oriente y el Occidente, y eso va a tener lugar durante el año, alrededor del año 484. Así que los albores de esta crisis los vive él. Es él el que empieza a sufrir este proceso, digamos, que luego va a terminar lógicamente con la ruptura
no quiero decir definitiva, del año 1054, pero es que tiene antecedentes muy, muy particulares y ahí están. Bueno, digo eso, es importante su figura, sobre todo, él buscó la manera de la conciliación. O sea, siempre intentó dialogar, envió algunos legados a dialogar tanto con los problemas que había con Acasio, también los problemas que había en la Hispania de aquel momento, y se hizo rodear de gente muy, muy especial. Bueno, está enterrado ahí en el Vaticano, fíjense, está en la Basílica de San Pedro, San Simplicio, que de simple no tenía nada. Vamos a las lecturas porque la segunda lectura es bastante larguita. La primera está tomada del libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículos del 14 al 15, y luego leemos del 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te complaces en ser misericordioso. Dios es misericordia. Dios es amor, decimos, sí, cierto. Pero el nuevo nombre del amor, digámoslo así, no es el nuevo nombre, ¿verdad? El nombre del amor es misericordia. Y entonces ustedes dirán, está bonito, Padre, pero es que lo que pasa es que no estamos pensando en lo que significa la época de Miqueas. A Miqueas le toca vivir esa crisis del destierro, esa crisis tan dolorosa de vivir esa experiencia de estar lejos de todo, ¿no? De no tener tierra, de no tener templo, de no tener sacerdotes, casi de no sentir que no tenemos Dios. Pero inmediatamente el profeta hace ver que el problema es de Israel. El problema no es de Dios, el problema es de Israel. Pero Dios es tan bueno, que es tan fiel con Jacob y con Abraham, que Dios se compadecerá, porque Él es fiel. Esa es la fidelidad de Dios. Dios no deja de extendernos las manos. Si les queda duda, hablo muy poco de Miqueas. ¿Por qué? Porque les voy a leer una de las páginas más bellas, si no la más bella, de los evangelios. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y luego del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre, estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya,
Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, si les soy muy honesto, mientras preparaba esto, mientras pensaba en qué decirles, me quedaba pensando en si era necesario. De verdad se lo digo, si era necesario. Más porque todos estos días he hablado tanto, yo honestamente, oigan, alguno ya me está diciendo, bromeando un poco, padre, mejor hago un podcast. Pues sí, porque oigan, ya me he estado. Miren, ahorita ya llevamos 10 minutos. Ya llevamos 10 minutos y mi meta siempre es andar en 10, 12 minutos. Entonces imagínense ustedes. Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Valdrá la pena que yo le diga algo a la gente? Sí, seguramente si escucharon bien esto, bastará con eso. Bastará con darnos cuenta de que aquí está el corazón de Dios, ¿no? Este es Dios en su infinitísima misericordia, que no dejó al muchacho hablar, no le reclamó, se lo comió a besos, ese es Dios. Cuando todavía estaba lejos. Es que este Dios es tan particular que mira un movimiento de nuestro corazón hacia Él y nos pesca del cuello, nos agarra y nos abraza y nos come a besos. Le encanta besar a los hijos perdidos. A mí no me gusta esto de hijo pródigo, ya saben que eso es San Jerónimo que le metió ese término, pero realmente no es pródigo, porque el pródigo es el papá. Él no es nada pródigo, es un hijo perdido. Además, acuérdense que la parábola es parte de la parábola, de las 3 parábolas, una, que hay en el capítulo 15 de Lucas, la parábola de la dracma perdida, la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo perdido. Y siempre hay alegría, siempre hay fiesta. Para Dios siempre hay fiesta. Este Dios, por favor que no me vaya a caer un rayo, nuestro Dios es fiestero. Le encanta hacer fiesta. Le encanta que nosotros disfrutemos volver a la casa. Y eso es lo que Él quiere. Les dije al inicio de esta semana, de repente alguno, padre, yo no lo escucho a usted, ahorita me vino a caer usted por casualidad. Bueno, pues al inicio de la semana les dije que la segunda semana de Cuaresma está caracterizada por la insistencia en el llamado a la conversión. Aquí está más que claro. ¿Cómo no voy a querer convertirme si me está esperando un Padre que me ama? ¿Cómo no voy a querer convertirme si en el fondo yo sé que lo único que me retiene son mis ideas? Es la lógica que no sirve. Es esa matemática que no va en el corazón de Dios. Porque soy yo el que hace sumas y restas, haciendo de Dios un calculador. Haciendo de Dios alguien que está siempre viendo en qué momento me pilla para hacerme pagar todo el mal que he hecho. Ese no es Dios. Ese no es Dios, no es el Dios que predicó Jesucristo. Es el Dios que sale a buscar al hijo perdido y al hijo mayor. Al que cree que tiene derecho a reclamarle a Él por ser como es. No me gusta este Dios. Así como hay tantos hoy en día, ¿verdad? Que no le gusta este Papa. Que no le gusta, porque este Papa es demasiado bueno, demasiado bonachón. Ese buenismo del Papa no sirve, no ayuda. Ay, Señor, no han leído nunca la parábola, ¿no? No la han escuchado. Tal vez porque no se dan cuenta que la necesitan. Ahí está el punto. Aquí es lo siguiente. Y creo que ahí me voy a quedar porque vuelvo al tiempo, ¿no? Y además el fin de semana, y alguno de ustedes va a decir, padre, habla mucho el fin de semana. Fíjense, por favor. Quédense un momentito pensando. ¿No es verdad que a ratos hemos querido llenar nuestra vida con comida de cerdo? Nos hemos revolcado en nuestro pecado, la expresión es correcta, ¿no? En nuestra puercada. Y hemos pensado que eso llena, que nuestra mentira, que nuestra vanidad, que nuestra soberbia, que nuestra lujuria, que nuestra envidia nos va a llenar. ¿Y por qué nos sentimos vacíos después? ¿Y por qué no experimentamos satisfacción permanente, gozo? Es porque nosotros solitos nos estamos engañando. Y nosotros solitos nos volvemos a ratos hermanos. No somos hermanos. De hecho, ahí está la clave de la verdadera conversión. ¿Ya? Viene ese hijo tuyo. No, es que tu hermano. La fraternidad es el resultado de la verdadera conversión. Una persona que se convierte sabe ser hermano. Buen examen de conciencia. Les invito a hacer oración.
Señor, a veces me parezco al hijo pequeño de la parábola. Soy exigente y egoísta. No encuentro la felicidad en la sencillez de la oración y el trabajo de cada día, en el cariño de la familia y los amigos. Y me alejo. En otros momentos soy como el hijo mayor, orgulloso y envidioso. Me creo mejor que los demás y mejor que Dios. Pierdo la capacidad de alegrarme con el éxito de los hermanos. Soy hijo, pero me siento esclavo. Señor, gracias porque me buscas siempre, porque me ayudas a sentirme hijo tuyo y hermano de cuantos me rodean. Gracias porque en la comunión contigo me enseñas y das fuerza para perdonar, como tú me perdonas. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Simplicio Papa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz sábado, feliz primer sábado de mes, consagrado siempre al Inmaculado Corazón de María. Ese corazón que al final va a triunfar, y eso no lo duden, que triunfará. Feliz fin de semana para todos.